Sanji, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por invitarme nuevamente. Hablábamos antes de la entrevista y me contabas que esta es una denuncia reciente, pero que no es la primera vez que se discute la presencia de estos pesticidas potencialmente venenosos, por usar una palabra, digamos, directa, pero creo que es precisa, en, digamos, los productos que se venden en los supermercados de consumo, ¿no? En las verduras y en la fruta. Así es, en realidad SENASA cada año saca un informe y bueno, en mi caso, que he estado investigando la quinoa, los informes están desde el año 2010, ¿entiende? Entonces no es algo que solamente se haya generado en este año, ya llevamos bastantes años con este problema de plaguicidas en el Perú. Ajá. Ahora, digamos, es muy valioso que este tema sea retomado porque efectivamente si no hay un escrutinio, la opinión pública no sabe cómo están las cosas y por tanto, digamos, toma decisiones desinformadas. ¿Qué tipo de peligro estamos enfrentando? ¿Es un peligro real, o estas son cantidades, digamos, que los seres humanos toleramos a pesar de las advertencias, digamos, de la ciencia? Sí, te comento. A ver, los pesticidas tienen dos propiedades importantes. Una es la permanencia y la otra la volatilidad. Entonces, dependiendo de los pesticidas y su clasificación en totalmente peligroso, medianamente peligroso o no tan peligroso, puede quedar esa permanencia o esa volatilidad, ¿no? Entonces, hay pesticidas como por ejemplo el carbofurano, que es lo que estaban conversando anteriormente en el informe, muy interesante, que permanece y no volatiliza. Entonces, la persona al ingerirlo, lamentablemente esto deriva en un cáncer. ¿Ya? Mm, Y entonces el problema en el Perú es que no hay primero una clasificación, ¿no? Y un control de qué tipo de pesticidas sí están permitidos, por ejemplo, ¿no? Que podríamos bien llevarnos de Europa o de Estados Unidos o de Japón como referente, y tampoco no tenemos digamos, los grados de los límites máximos de residuo que, digamos, podemos tolerar en estos vegetales y frutas. ujú. Entonces, ahí el papel de SENASA tiene que ser bastante clave, pero también el de INDECOPI, porque nosotros como consumidores tenemos el derecho, en cualquier país es así, de tener alimentos seguros e inocuos. Mm. Ahora, hay otro tipo de, digamos, de pesticidas como la prosimidona, fipronil, cloripirifos, etil. Así es. Bueno, palabras que suenan como un trabalenguas, pero que tienen efectos muy específicos en el organismo humano, ¿no? Así Entiendo, es. por ejemplo, que pueden atacar el sistema nervioso. Qué otro tipo de consecuencias puede traer, además del cáncer y esta que he mencionado, es el consumo de estas sustancias? Puedes tener disfunciones hormonales, puedes tener generación de tumores también a lo largo del cerebro, a lo largo del estómago, del hígado, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, este es un tema de verdad complicado. Nosotros, si podemos dividir la agricultura en dos, tenemos la agricultura de agroexportación, donde sí respetamos lo que los países nos piden, ¿ah? Nos traen los órdenes de compra y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros no te toleramos estos pesticidas, porque si no, llega el contenedor allá, revisan, hacen una inspección y nos devuelven el contenedor si no cumple con los estándares de calidad. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y tenemos por el otro lado la agricultura familiar, que no está controlada, no tiene esos parámetros. Entonces, ujú. ahí creo que debe, y justamente, perdón, pero esta agricultura familiar es la que nos alimenta. El 80-90% de lo que se comercializa en mercados, no solamente supermercados, es de la agricultura familiar. Y esto Ajá. es lo que no está controlado, ¿no? Entonces, Mm. debemos de referirnos a los estándares internacionales para poder traerlos hacia nuestro país y poder proteger la salud de los peruanos. Eso es lo Ahora, que eso que estás describiendo es una paradoja tristísima, ¿no? Es decir, los totalmente. peruanos somos capaces de producir alimentos que cumplen con todos los estándares internacionales, con los de más alta calidad, porque estos son productos que se venden a los Estados Unidos, a Europa, ¿no? Somos capaces de producirlos, pero solamente somos capaces de producirlos para que lo coman fuera, mientras que los productos que se producen para el consumo interno son productos potencialmente nocivos. Así Em, es.
Lo que pasa es que, a ver, vamos a pensar en el pequeño agricultor también, el precio, ¿no? El precio que se le paga al pequeño agricultor es irrisorio, ¿no? También hay que hacer una revisión de la cadena de distribución de alimentos también, cuál es el eslabón, por ejemplo, que es el que está ganando más, ¿correcto? Y muchas veces, pues, el agricultor, para tener mayores rendimientos, le pone la bomba atómica. Ya, Y claro. eso repercute, pues, en la salud, finalmente, ¿no? En la salud de los peruanos. Además que el precio a nivel doméstico es mucho, mucho menor que, comparativamente hablando, que el precio internacional, ¿no? Entonces, ese Mm. también es otro tema que habría que pensar, ¿no? Con respecto a lo que es la comercialización agrícola, ¿no? Y la formación de precios domésticos dentro Ajá, del en la país. cadena de precios que estás describiendo, supongo que es el retail, el que se lleva la mayor parte del El, porcentaje del costo, ¿no? Mira, el que tiene mayor poder de negociación son los supermercados, si hablamos de Mm. supermercados, pero también el transportista mayorista, ¿no? Ellos son los que tienen el mayor poder de negociación. Recuerda, por favor, que nuestros pequeños agricultores tienen entre 0,5 hectáreas a 1,5 a Sí, 3 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el camión? Negociar en las diferentes parcelas, porque no tenemos un tema de asociatividad, ¿verdad? claro. Entonces, ese es el tema también. Entonces, el que sabe dónde están las parcelas y entra con su camión es quien tiene el Claro, mayor margen de divide, beneficio. divide y vencerá de alguna manera, ¿no? Correcto, así es. Ahora, Así es. hay también un elemento que a mí me parece muy importante que deberíamos analizar y sobre el que deberíamos meditar, y es todo el tema de defensa del consumidor en Así nuestro es. país, ¿verdad? Es decir, no hay una verdadera cultura de defensa del consumidor en el Perú, y por eso ocurren casos como este. Así es. Indecopi, pues, es la institución que representa a los consumidores y debería estar más presente en estos temas, sobre todo de seguridad e inocuidad alimentaria, que es tan importante, es uno de los eslabones más grandes que un país tiene que, digamos, tener en cuenta, ¿correcto? La salud, la educación y la alimentación son pilares importantes en cualquier país. Y bueno, y ahí hacemos un llamado, ¿no? A las autoridades de Indecopi, a las autoridades gubernamentales también, a trabajar en conjunto, ¿no? Por la salud Ujú. de los peruanos. Eso tiene ¿Por, que ser así. por qué son estos productos los que presentan mayor cantidad de pesticidas? Hago la lista que se ha presentado en el reportaje. Cebollita china, en primer lugar, apio, ají amarillo, pimiento, tomate, fresas y beterraga. ¿Qué tienen estos productos? ¿Qué características tienen que, digamos, hacen que los agricultores les, digamos, infundan mayor cantidad de pesticidas? Sí, gracias por tu pregunta porque es buena. Esos productos que tú estás mencionando en orden tienen contacto directo con la tierra. Entonces, al aplicar el pesticida, y lamentablemente lo que hace el agricultor es no regula la máquina del pesticida y no tiene dosificador, no lo tiene calibrado, y le echa hasta mojar todo el producto. Entonces, eso genera una contaminación del producto, pero no solamente del producto, sino de suelo, de aire y también de la misma persona que está echando el pesticida, y ni qué decir de la persona que va a consumir ese producto. Mm, Entonces, ahí también hay un problema de falta de asistencia técnica al agricultor. Nuestros hermanos de Chile, por ejemplo, tienen todos unos parámetros para poder regular, ¿no? Calibrar esas maquinarias y saben exactamente dónde tienen que echar y qué tipo de pesticidas que no son dañinos a la salud se tienen que utilizar. Entonces mm, tenemos esos tres puntos: asistencia técnica, el conocimiento de cuáles son los químicos o pesticidas que no hacen daño, que son los menos peligrosos, ¿no? Y la dosificación. ¿En dónde se echa? Porque no puedes estar mojando el producto. El ajá. agricultor muchas veces piensa que mojando todo el producto ya vas a matar a la plaga, cuando realmente necesitas dosificar y colocar, dependiendo del cultivo, las zonas donde debes de colocarlo. Ah, donde se Lamentablemente, aloja el bicho, donde digamos. se puede alojar el bicho. Ah, Lamentablemente, nosotros, sobre todo en cultivos de costa, no podemos decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a utilizar pesticidas. Eso es imposible, Raúl. ¿Por qué? Porque esta costa es húmeda, es totalmente húmeda, y la humedad
tú lo sabrás, ¿no? Tendrás objetos de cuero en el No, invierno, cómo se yo soy mueven, asmático, así que no me lo tienen que contar. que tú sabes, ¿verdad? Sí. Entonces, igualito pasa en la agricultura. Los productos más sensibles son los que están en humedad. Entonces, Mm. las plagas inmediatamente van a esos cultivos a atacarlos. Entonces, no podemos decir, oye, ¿sabes qué? No podemos utilizar pesticidas. Eso es imposible. Sin embargo, con estos 3 puntos que te digo, utilizando pesticidas que no son dañinos a la salud, que lo dice la OMS, que lo dice FAO, que está ahí inscrito internacionalmente, dosificando a dónde tienes que echar ese pesticida según el cultivo. Y tercero, calibrando correctamente tus maquinarias con asistencia técnica, puedes lograr que ese pesticida no supere esos límites máximos de residuos que se necesitan para cuidar la salud de todos los peruanos. Muy bien, Angie, muchas gracias como siempre por tu participación en Al Vuelo. Ojalá, Al contrario. digamos, a partir de esta noticia que ha publicado muy pertinentemente Salud con Lupa, pues se tomen las medidas que tú has descrito, me parece que como siempre, con tanto conocimiento de causa. Un gran saludo, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo y gracias.